Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. La Ciudad de México siempre ha sido un lugar lleno de misterios. Sus calles, edificios y templos guardan historias que pocos conocen, relatos que se cuentan con cautela entre los trabajadores de la construcción y los sacerdotes más viejos. Pero hay una historia en particular que nunca había sido contada en su totalidad. Quiero aclarar que, por más increíble que parezca, varias personas cercanas a la obra me han confirmado muchas de las cosas que les contaré. Otras más se cuentan como sucesos que ocurrieron y han sido ocultados. Desafortunadamente, no tengo pruebas contundentes que puedan certificar la veracidad de lo que voy a narrar. Es la historia de cómo la Basílica de Guadalupe se levantó sobre un antiguo cementerio y de cómo algo o alguien no quería que fuera construida. Como sucede en muchos casos, entramos en terrenos prohibidos pensando que no habrá consecuencias, pero el resultado puede ser fatal. Los fieles fueron quienes más influyeron en la construcción de la nueva Basílica de Guadalupe, creyendo que así acabarían los sustos y las desapariciones que se reportaban en la antigua, mejor conocida como el Templo Expiatorio a Cristo Rey. Además, temían que colapsara debido al hundimiento del terreno, que cada vez se notaba más peligroso. Pero nunca imaginaron que el lugar elegido sería peor que el anterior, que a pesar de estar muy viejo, todavía tenía muros fuertes. Corría el año de 1974, cuando comenzaron las obras para construir la nueva Basílica de Guadalupe. Se decidió erigir una estructura más grande y moderna que pudiera albergar a miles de fieles. Pero antes de que se colocara la primera piedra, los obreros encontraron algo que no esperaban. «Jefe, jefe», gritaba un albañil asustado señalando al capataz. Uno de los trabajadores había sacado del suelo una calavera ennegrecida por los siglos. No era un hallazgo común. Había cientos de restos humanos enterrados en la zona. Los fieles, siguiendo sus costumbres, decían que el terreno estaba maldito y que no era buena idea construir la basílica en ese lugar. El encargado de la obra optó entonces por hablar con quienes tenían más experiencia en estos casos. Llamaron a un grupo de arqueólogos para que inspeccionaran la zona rápidamente, pero su veredicto fue aterrador. Bajo el suelo de la nueva basílica había un cementerio prehispánico y a un lado, otro colonial. «Aquí han enterrado muertos por siglos», murmuró uno de los expertos. Pero en lugar de detener la construcción, el proyecto siguió adelante. Ese fue uno de los peores errores, porque entonces comenzaron los problemas. A los pocos días de haber iniciado la obra, ocurrió la primera tragedia. Un joven albañil, Antonio Guzmán, cayó desde un andamio de más de 10 metros de altura. Lo extraño fue que nadie vio cómo cayó. Un segundo estaba firme en su puesto y, al siguiente, estaba en el suelo con la cabeza abierta. Los demás trabajadores quedaron helados. «Yo lo vi, no tropezó, algo lo jaló», susurró uno de sus compañeros. A pesar del accidente, las obras continuaron, pero la sensación de que algo no estaba bien comenzó a extenderse entre los trabajadores. A la semana siguiente, otro albañil fue encontrado muerto dentro de una zanja. Había sido aplastado por una estructura que, según los ingenieros, no debería haberse caído, como si alguien muy fuerte o algo la hubiera empujado. Varios albañiles murmuraron: «Esto no es normal, este terreno está maldito». El desconcierto era tal que hasta el viejo capataz dijo: «Esto es una maldición». Pero aún viene lo peor. El contrato está hecho y la obra se tiene que terminar. Después de varios días, los trabajadores que dormían en la obra comenzaron a reportar cosas extrañas durante la noche. Se escuchan voces en la obra cuando ya no hay nadie.
Se sienten manos frías empujándote. A veces se ven sombras entre los andamios. Un electricista que trabajaba de noche juró haber visto a una mujer vestida de negro parada en medio del sitio de construcción. Cuando se acercó, la mujer desapareció frente a sus ojos. Esa misma noche, otro trabajador se quitó la vida en un poste de luz. «Yo lo vi», murmuró otro trabajador que aseguraba haber presenciado la trágica escena, bajando la voz como si temiera que alguien más escuchara. El pobre Ernesto ya no era el mismo desde que empezó la obra. Ernesto era uno de los albañiles que trabajaban en la construcción de la nueva Basílica de Guadalupe. Al principio, era risueño, trabajador, nunca faltaba ni llegaba tarde. Pero de un día para otro cambió. Decía que lo seguían, que un hombre lo vigilaba desde las sombras. Dijo don Toño, persignándose con mano temblorosa. Un hombre con un penacho enorme y ojos rojos como el fuego. Los demás compañeros también notaron el cambio. Ernesto ya no hablaba mucho. Se quedaba mirando al suelo, murmurando para sí mismo. A veces, mientras mezclaba el cemento, soltaba la paleta de repente y volteaba bruscamente, como si alguien le hablara al oído. Decía que ese hombre le hablaba en una lengua rara, añadió Chucho, otro trabajador, y le ordenaba cosas feas, que metiera piedras bajo la cimentación, que manchara la mezcla con su propia sangre. Al principio, pensaron que Ernesto estaba cansado o enfermo, pero después las cosas empeoraron. Una vez me dijo que ese hombre quería que pagara por profanar la tierra, susurró don Toño, que la nueva basílica estaba construida sobre un lugar sagrado. Los albañiles empezaron a preocuparse de verdad cuando Ernesto dejó de dormir. Llegaba con ojeras profundas, la mirada perdida, como si no hubiera descansado en semanas. Decía que, si cerraba los ojos, lo veía de pie junto a su cama, susurrándole que la muerte lo esperaba. Una noche, Ernesto desapareció. Lo buscaron por todo el sitio, pero no apareció hasta el amanecer. Lo encontramos parado junto al poste de luz. La voz de don Toño se quebró. Estaba repitiendo una oración, pero no era en español. Era como si invocara algo. Esa fue la última vez que lo vieron con vida. Al día siguiente, su cuerpo apareció colgado del mismo poste. Lo peor, dijo Chucho con la voz temblorosa, es que cuando lo bajamos todavía tenía los ojos abiertos, y juro que esos ojos no eran los de Ernesto. La noticia nunca llegó a los periódicos. La iglesia y el gobierno callaron el incidente. Pero entre los obreros, el rumor corrió rápido. Los muertos del cementerio no querían que se levantara la basílica. Como sucede en muchos casos sin explicación, los mismos espíritus nos avisan que no aceptan nuestra presencia, pero las cosas ya están planeadas y siguen su curso, sin importar que se arriesguen vidas. Cuando empezaron con la construcción de los pilares de la basílica, un grupo de excavadores tenía la tarea de cavar los cimientos más profundos. Fue entonces cuando encontraron algo que los dejó sin aliento, un pozo antiguo, sellado con piedras labradas con cruces y signos extraños. «Esto no es normal», dijo el jefe de excavación. El nervio y la tensión comenzaron a apoderarse de los trabajadores. El miedo de que se negaran a terminar el trabajo era latente. Llamaron de nuevo a los arqueólogos, pero esta vez no dieron ninguna explicación clara. Solo dijeron algo sin sentido. No abran ese pozo. Pero los ingenieros tenían que seguir con la obra. Así que, ignorando la advertencia, rompieron el sello y lo abrieron. Desde ese momento, todo se volvió un infierno. A pesar de las advertencias, una maldición se escondía en las profundidades de aquel pozo. La misma noche en que abrieron el pozo, 3 trabajadores desaparecieron. Sus compañeros los buscaron por toda la obra, pero nunca encontraron sus cuerpos. Al día siguiente, los ingenieros descubrieron una enorme grieta que se había formado en el suelo, justo donde antes estaba el pozo.
Era como si la tierra hubiera abierto la boca para tragárselos. Los obreros estaban aterrorizados. Ya no querían seguir trabajando. Pero la basílica debía terminarse. Así que la iglesia trajo sacerdotes para bendecir el lugar. Esa misma noche, varios trabajadores vieron sombras moverse dentro del sitio de construcción, aunque nadie más estaba ahí. Uno de ellos, un soldador, describió haber visto figuras con túnicas y caras deformadas flotando en la oscuridad, pero la obra tenía que continuar, sin importar el costo del proyecto. El número de muertes seguía aumentando. Ya eran 10 personas fallecidas en accidentes imposibles de explicar. El arquitecto principal, un hombre llamado Miguel Robles, decidió visitar la basílica en la madrugada para ver si todo estaba bien. No regresó a casa. A la mañana siguiente, lo encontraron tirado en el suelo con el rostro congelado en una expresión de puro terror, como si hubiera visto algún demonio o algo aún más aterrador. No tenía heridas ni signos de ataque, pero sus ojos estaban completamente negros, como si hubiera visto algo que lo mató del puro miedo. La noticia fue encubierta, la obra siguió adelante, y finalmente, la basílica fue terminada en 1976. Pero la maldición nunca se fue del todo, porque, aunque se terminó el proyecto y se guardó el libro que describía todos los sucesos ocurridos en su construcción, algunos trabajadores, especialmente los que hacen mantenimiento en la noche, siguen viendo cosas extrañas. Las luces se apagan solas, se escuchan rezos en latín cuando no hay nadie. A veces, en los días más silenciosos, si te quedas quieto, puedes escuchar a alguien susurrar tu nombre, y los más viejos advierten a los nuevos. Nunca te quedes solo dentro de la basílica después de la medianoche, porque, aunque la iglesia se construyó, los muertos nunca se fueron. Desde su inauguración en 1976, la Basílica de Guadalupe se convirtió en el corazón espiritual de México. Miles de fieles acudían a rezar, a pedir milagros, a agradecer favores concedidos, pero entre los que trabajaban ahí, entre los sacristanes y los vigilantes nocturnos, corría otra historia que nadie se atrevía a contar en voz alta. Un rumor que explicaba por qué, a lo largo de los años, tantos empleados habían renunciado sin poder dar explicación o simplemente habían desaparecido sin dejar rastro alguno. Hasta que llegó una persona que era diferente. Era un chico joven, con mucha devoción por los santos, en especial por la Virgen, que cuidaba de la basílica. Su nombre era Julián López. Julián siempre había sentido un profundo amor por la Virgen de Guadalupe. Desde niño, su madre le enseñó a rezarle con devoción, y en los momentos más difíciles de su vida, siempre sintió su protección. Cuando consiguió trabajo en la Basílica de Guadalupe, sintió que su destino estaba ligado a la sagrada imagen. Lo que no sabía era que, en aquel lugar santo, un horror inimaginable aguardaba en las sombras. El trabajo de Julián en la basílica consistía en ayudar con la limpieza, organizar veladoras y asegurarse de que los fieles pudieran rezar en paz. Desde su primer día, notó que había lugares donde la atmósfera se sentía extraña, especialmente cerca de una puerta de madera gruesa y oscura, cerrada con un viejo candado. Cada vez que pasaba junto a ella, sentía un escalofrío recorrer su espalda. Don Ramón, el sacristán más longevo de la basílica, notó su inquietud. Una noche, cuando ya casi todos se habían ido, se le acercó con una mirada seria. «Esa puerta debe permanecer cerrada», le dijo en voz baja. «Lo que hay detrás no debe ser liberado». Julián quiso preguntar más, pero don Ramón solo suspiró y se alejó. Poco tiempo después, Julián comenzó a escuchar cosas extrañas en la basílica. Voces lejanas susurraban su nombre cuando estaba solo. Veladoras encendidas se apagaban sin razón. Las estatuas de los santos parecían mirarlo con una expresión diferente cada día. Una noche, mientras terminaba de acomodar las bancas, escuchó un ruido sordo proveniente de la puerta sellada.
Se acercó, sintiendo un miedo que no podía explicar. Apoyó la oreja contra la madera y escuchó un susurro gutural. «Tengo hambre». Julián retrocedió de golpe, su corazón latiendo con fuerza. Antes de que pudiera reaccionar, don Ramón apareció a su lado y lo tomó del brazo. «Ven conmigo», le ordenó, llevándolo a la sacristía. Allí, a la tenue luz de una vela, don Ramón le contó la verdad. Décadas atrás, un sacerdote había realizado un exorcismo dentro de la basílica. Un demonio poderoso había poseído a un hombre y se resistía a ser expulsado. Antes de ser contenido, hizo un pacto. No sería enviado de vuelta al infierno si, cada cierto tiempo, se le ofrecía un alma. Pero el demonio no podía tomarla por sí mismo. Las estatuas de los santos, corrompidas por la maldición, serían las encargadas de arrojar a la víctima al pozo sin fondo detrás de la puerta sellada. Solo la Virgen de Guadalupe tenía el poder de salvar a los condenados, pero alguien debía rezar con verdadera fe en su nombre. «Muchos han desaparecido», susurró don Ramón. «La gente piensa que se pierden en la ciudad, pero en realidad son devorados por el pozo». Julián sintió un sudor frío recorrer su espalda. «¿Por qué no han roto el pacto?», preguntó. Don Ramón lo miró con tristeza. «Porque los que lo intentaron también fueron tragados». Esa misma noche, Julián sintió una presencia maligna en la basílica. La imagen de los santos se distorsionaba en la penumbra, y la puerta sellada comenzó a vibrar. Un grito desgarrador resonó en el lugar. Una fuerza invisible lo jaló hacia la puerta. Las estatuas comenzaron a moverse. Sus rostros, antes serenos, se volvieron macabros. Manos de piedra se extendieron hacia él. En su desesperación, gritó el nombre de la Virgen de Guadalupe y cayó de rodillas, rezando con todas sus fuerzas. Un resplandor dorado envolvió la basílica. La imagen de la Virgen brilló intensamente, y de repente las estatuas volvieron a su posición original. La puerta dejó de vibrar. Don Ramón llegó corriendo y lo ayudó a levantarse. «Te has salvado, pero esto solo empeorará. Vete de aquí, Julián. No dejes que el demonio reclame tu alma». Pero Julián no estaba dispuesto a huir sin respuestas. Desesperado por encontrar una solución, usó todos sus ahorros y viajó al Vaticano. Estaba seguro de que allí encontraría sacerdotes que supieran cómo romper la maldición. Al llegar, pidió audiencia con altos clérigos. Cuando mencionó la Basílica de Guadalupe y el pacto demoníaco, los sacerdotes intercambiaron miradas y, para su horror, comenzaron a reírse. «¿De verdad crees que es el único pacto que se ha hecho?», dijo uno de ellos con una sonrisa burlona. Julián sintió el estómago revuelto. «¿Ustedes ya sabían y no han hecho nada? Hay cosas que es mejor dejar como están», respondió otro sacerdote con una frialdad aterradora. «No se puede luchar contra ciertos acuerdos». Julián salió del Vaticano sintiéndose más perdido que nunca. La iglesia misma sabía de la existencia del demonio en la basílica y había decidido ignorarlo. Al regresar a la Ciudad de México, fue directo a la basílica. Encontró a don Ramón arrodillado en oración. «Lo saben», susurró Julián, «y no harán nada». Don Ramón suspiró. «Siempre lo han sabido». Julián sintió una mezcla de furia y desesperación. «No podemos dejar que esto siga». El anciano sacristán tomó sus manos con firmeza. «Hijo, ya intenté luchar contra esto toda mi vida. Solo hay una forma de sobrevivir. Vete, lleva a tu familia lejos de aquí. Reza a la Virgen donde quiera que estés, pero no vuelvas jamás». Julián sintió lágrimas de impotencia. «¿Y tú?», don Ramón sonrió con tristeza. «Mi lugar es aquí. Alguien debe rezar por las almas perdidas». Esa misma noche, Julián tomó a su familia y dejó la Ciudad de México. Nunca miró atrás. Años después, Julián aún despertaba por las noches con pesadillas. Soñaba con las estatuas moviéndose, con la puerta temblando, con el pozo reclamando más almas. Cada 12 de diciembre, sin importar dónde estuviera,
encendía una vela y rezaba con devoción a la Virgen de Guadalupe. Sabía que, en la basílica, el demonio seguiría esperando, que algún día volvería a tener hambre, y que mientras la puerta siguiera sellada, las almas seguirían desapareciendo. Julián había intentado olvidar, pero el pasado nunca lo dejó en paz. Desde que huyó de la Ciudad de México, pasó 2 años refugiado en un pueblo lejano, rezando cada día a la Virgen de Guadalupe. Sabía que en la basílica el pozo seguía abierto, que el demonio seguía esperando y que las almas seguían desapareciendo. No importaba cuán lejos estuviera, cada vez que cerraba los ojos, veía la puerta sellada, escuchaba los susurros y sentía la presencia del mal acechando en la oscuridad. Pero un día, todo cambió. Una tarde, mientras se encontraba en la pequeña capilla del pueblo donde vivía, un hombre alto, vestido con una sotana roja, se acercó a él. Su piel era pálida, su mirada severa. Lo reconoció de inmediato. Era un cardenal del Vaticano. «Julián», dijo el cardenal con voz grave, «es hora de terminar con esto». Junto a él, un hombre extraño permanecía en silencio. Tenía el rostro cubierto de cicatrices y un rosario negro colgado al cuello. Su presencia era inquietante, pero sus ojos reflejaban una calma absoluta. «Él es Gregorio», explicó el cardenal. «Ha sellado otros pozos como el de la basílica. Sabe cómo acabar con la maldición». Julián sintió un escalofrío. Si saben cómo detenerlo, ¿por qué no lo hicieron antes? El cardenal lo miró con una mezcla de pena y resignación. «Porque el precio es alto». Sin darle más explicaciones, le pidieron que los acompañara de vuelta a la Ciudad de México. Julián dudó, pero algo en su interior le decía que debía regresar. Al llegar a la basílica, se reencontró con don Ramón, quien lo abrazó con lágrimas en los ojos. «Pensé que nunca volverías, hijo». El cardenal reunió a todos en la sacristía y explicó el plan. El pozo solo puede ser sellado cuando el demonio salga a alimentarse. Si lo atacamos en ese momento con agua bendita y cruces consagradas, perderá su poder y podremos encerrarlo con arcilla y objetos sagrados. Gregorio sacó de su bolso un frasco con tierra oscura. Esta arcilla proviene de un monasterio destruido por el mal. Ha sido bendecida con la sangre de mártires. Si logramos cubrir la entrada del pozo con ella, el demonio nunca podrá salir de nuevo. Pero había un problema. El demonio no se dejará atrapar sin luchar, advirtió el cardenal. Habrá muertes esta noche. Julián sintió un nudo en el estómago. ¿Quién morirá? El cardenal bajó la mirada. Nosotros. Don Ramón palideció. No puede ser. Es el precio, susurró Gregorio. Un sacrificio debe ser hecho para sellar el pozo. Nadie dijo nada más. Solo quedaba esperar la noche. Cuando el sol se ocultó, la basílica se llenó de sombras. Un viento helado recorrió los pasillos. Las velas parpadeaban, como si algo invisible respirara dentro del templo. De pronto, la puerta sellada comenzó a temblar. «Está despierto», susurró don Ramón, apretando su rosario. Gregorio y el cardenal se acercaron al pozo con las cruces y el agua bendita. Julián y don Ramón se quedaron atrás, rezando con fervor. La puerta se abrió con un crujido espantoso, revelando la negrura infinita del pozo. Un hedor putrefacto llenó la basílica, y entonces el demonio emergió. Su cuerpo era una masa de sombras y carne putrefacta, con garras retorcidas y ojos como carbones encendidos. Sus fauces se abrieron, dejando escapar un rugido que estremeció el suelo. Gregorio fue el primero en atacar. Arrojó agua bendita sobre la criatura, que lanzó un alarido de dolor. El cardenal se unió a él, presionando una cruz ardiente contra su pecho. El demonio se retorció, perdiendo parte de su forma oscura. Por un momento, parecía que estaban ganando, pero entonces el monstruo reaccionó. Con un movimiento veloz, su garra atravesó el pecho del cardenal. Sabía
que esto pasaría, susurró el cardenal antes de caer sin vida. Gregorio gritó de rabia y arrojó la arcilla sagrada al pozo, intentando cerrarlo. Pero el demonio, en un último acto de venganza, lo tomó por el cuello y lo arrastró consigo a las profundidades. El pozo comenzó a cerrarse. Gregorio, con su último aliento, gritó: «¡Recen! ¡Recen fuerte!». Julián y don Ramón cayeron de rodillas y rezaron a la Virgen de Guadalupe con toda su fe. La imagen de la Virgen brilló con una luz celestial. Una fuerza divina descendió sobre el pozo. El demonio rugió por última vez antes de ser consumido por la luz. El suelo tembló. El pozo se cerró por completo. El silencio cayó sobre la basílica. Julián y don Ramón se acercaron a los cuerpos del cardenal y de Gregorio. Sus rostros reflejaban paz, como si hubieran aceptado su destino. Ambos cayeron de rodillas y lloraron. «Dieron su vida para salvarnos», susurró don Ramón. Julián sintió una profunda tristeza, pero también gratitud. Sabía que, sin ellos, el mal nunca habría sido derrotado. Esa noche, rezaron por las almas de los caídos, y en lo más profundo de su ser, Julián sintió que la Virgen de Guadalupe había escuchado sus plegarias.